Bueno, entonces, como les dije, hoy día vamos a comenzar la tercera sesión de estas tutorías introductorias a Derecho Procesal 1, y nos toca ver el tema de la segunda parte de las reglas de descarte en el Derecho Procesal chileno. ¿Ven bien la pantalla? Se ve bien. Ya, ok. La clase anterior nosotros habíamos empezado a ver este tema y dijimos que una vez que a nosotros se nos presenta un litigio, un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente relevantes, tenemos que determinar en primer lugar dos cuestiones. ¿Cuál va a ser el tribunal que va a conocer acerca de ese determinado asunto? Y en segundo lugar tenemos que preguntarnos bajo qué procedimiento vamos a aplicar para que se conozca ese asunto y se pueda resolver. La primera parte, a dónde acudir. Respecto al tribunal competente, nosotros lo vimos en detalle en la clase pasada. Dijimos que lo primero que tenemos que preguntarnos es a qué tipo de tribunal es el competente para conocer el asunto, y ahí tenemos que seguir el siguiente orden de prelación. Un árbitro, en caso de que haya compromiso, cláusula compromisoria o la ley así lo determine. En segundo lugar, si es que aplica o no algún tribunal especial, y ahí hay que revisar la naturaleza de la materia y si la ley así lo dispone. Y en caso contrario, aplicará o será competente un tribunal ordinario. Solamente en este caso procederemos a la segunda pregunta que dice relación con ubicar, con determinar la jerarquía de ese tribunal. Y para ello debemos utilizar las reglas de competencia absoluta, la cuantía, la materia, el fuero y el tiempo. Y ya dijimos que el principal elemento para determinar la jerarquía es el fuero mayor o fuero menor. Y por último, una vez que ya determinamos la jerarquía, tenemos que preguntarnos, ¿qué tribunal dentro de esa misma jerarquía es el naturalmente competente para conocer de ese asunto? Y para eso tenemos que diferenciar entre los asuntos civiles contenciosos, asuntos civiles no contenciosos y asuntos penales. Para que vayan recordando eso, vamos a hacer un ejercicio en conjunto. Carolina Saavedra, domiciliada en la comuna de Maipú, junto a Cristian Echeverría, domiciliado en la comuna de Providencia, celebran un contrato de compraventa en virtud del cual la primera, es decir, Carolina, le vende una vivienda en la comuna de Valparaíso a la segunda, a Cristina, a cambio de una justa contraprestación económica. En el contrato se estipula que, frente a cualquier incumplimiento, el tribunal competente para conocerlo será el Juzgado Civil de Letras de la comuna de Las Condes. Cristina Echeverría acude al Tribunal de Letras de Valparaíso a demandar a Carolina Saavedra, porque a pesar de haberle pagado el precio, esta nunca le entregó la vivienda. Usted es el abogado de Carolina, ¿y qué le recomendaría hacer? ¿Cuál sería el tribunal naturalmente competente para conocer de este asunto? Entonces enciendan sus micrófonos y respondan. ¿Qué tipo de tribunal? ¿Arbitral, tribunal especial o tribunal ordinario? Tribunal ordinario. Ordinario. Bien, tribunal ordinario. Ahora, ¿qué jerarquía del tribunal? Apliquemos el fuero. ¿Existe fuero mayor en este caso? No, no existe. No. No, entonces habría fuero menor, y por tanto Ujú. sería la jerarquía sería el Territorio tribunal de letras. de letras. Sí. Ahora tenemos que preguntarnos la siguiente cuestión. ¿Cuál tribunal dentro de esa misma jerarquía, o sea, tribunal de letras, va a ser el naturalmente competente para conocer de este asunto? Ahora, ¿es un asunto civil contencioso, un asunto civil no contencioso o un asunto penal? Civil contencioso. Bien, civil contencioso en la medida que existe contienda, conflicto entre las partes. Ujú. ¿Existe prórroga en la Parece competencia? que tenía que ir al de las Condes. Bien, aquí hay una, dice en Sí, el hay una contrato cláusula. se estipula que frente a cualquier incumplimiento del contrato, el tribunal competente para conocerlo será el Juzgado Civil de Letras de la Comuna de Las Condes. O sea, Ujú. ese es el tribunal competente porque así las partes voluntariamente lo determinaron. Por lo tanto, cuál sería el tribunal? O sea, procede, digamos, otro tribunal. Puede que en cualquier otro caso el Tribunal de las Condes no sea el competente. O sea, al menos de que ella no impone la denuncia. Bien. Por ejemplo, si la demanda no en el Tribunal de las Condes, sino que en el Tribunal de Santiago Centro, y la otra parte no impugna esa competencia, Ujú. perfectamente el Tribunal de Santiago Centro va a ser el competente para conocer del asunto.
Pero si lo impugna, van a tener que acudir sí o sí al Tribunal de las las Cortes. Ondas. Bien, entonces entiendo que ya lograron adquirir todo este asunto. Ahora demos comienzo a la parte propiamente tal de hoy día, que es la segunda parte de esta regla. Una vez que ya determinamos cuál va a ser el tribunal naturalmente competente para conocer del asunto, tenemos que determinar cuál va a ser el procedimiento que se debe aplicar. ¿Cuál será el procedimiento aplicable? Para determinar el procedimiento aplicable, se debe diferenciar de acuerdo al asunto. Los asuntos civiles contenciosos, asuntos civiles no contenciosos y asuntos penales. Hay que siempre diferenciar. Partamos entonces por cuál será el procedimiento aplicable refiriéndonos a los asuntos civiles contenciosos, es decir, aquellos en donde existe conflicto, contienda entre las partes. La primera regla nos dice que en caso que exista algún procedimiento especial regulado en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, debe aplicarse ese procedimiento. Ejemplos de procedimientos especiales son el juicio ejecutivo, que el juicio ejecutivo, como sabrán, es aquel juicio que tiene por objeto hacer cumplir de forma forzada una obligación que conste en un título ejecutivo. ¿Qué es un juicio ejecutivo? Un juicio en donde yo busco hacer cumplir una obligación que adquiere el carácter de indubitable e indubitada, es decir, no merece duda, y que debe constar en un título ejecutivo, por ejemplo, una sentencia, un acta de conciliación. ¿Pueden desactivar el sonido? Se escucha súper mal. Sí, ¿Podría repetirlo, el ejecutivo? Bien. Juicio ejecutivo es aquel que tiene, es aquel procedimiento que tiene como finalidad hacer cumplir forzadamente una obligación que conste en un título ejecutivo, como por ejemplo una sentencia, un acta de conciliación, un contrato de transacción cumpliendo determinados requisitos. Todos esos títulos ejecutivos están en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, están enumerados de forma taxativa genérica. Bien, pero les estoy dando ejemplos, esto ustedes lo van a ver en más detalle en el curso de Derecho Procesal 3, donde se vean específicamente los procedimientos civiles especiales. Entonces, en los asuntos civiles contenciosos tenemos que preguntarnos si es que existe o no un procedimiento especial. Por ejemplo, el juicio ejecutivo. Por ejemplo, el juicio de Hacienda. Por ejemplo, los juicios especiales a propósito del contrato de arrendamiento, como el juicio de arrendamiento de predios urbanos. O el juicio de cuentas. Todos esos son juicios civiles especiales. Si es que existe un procedimiento especial, hay que aplicar ese antes que los que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, si no existe un procedimiento especial del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, tenemos que verificar si procede o no un procedimiento sumario, un juicio sumario. Entonces, asuntos civiles contenciosos. Si existe procedimiento especial, aplicamos el procedimiento especial. Si no existe procedimiento especial en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, tenemos que ver si procede o no el juicio sumario. Y el juicio sumario, que está definido en el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, es aquel procedimiento declarativo de tramitación breve y concentrada. ¿Procedimiento cuánto? Perdona. Declarativo, que va a declarar la existencia o no de un derecho. Un procedimiento declarativo de tramitación breve y concentrada que la ley establece para casos en que por la naturaleza de la acción deducida requiera
de una tramitación rápida para que sea eficaz. Y además para aquellos casos en que la ley lo determine de forma expresa. Entonces, repito, en los asuntos civiles contenciosos, si no existe procedimiento especial, tenemos que ver si es procedente el juicio sumario. El juicio sumario es aquel procedimiento de carácter concentrado, ya lo dijimos, de tramitación breve, que será procedente únicamente en los casos en donde, dada la naturaleza de la acción deducida, requiere que este se tramite de forma rápida, para que la acción no quede obsoleta, para que la acción pueda ser, en último término, eficaz. Si no se procede rápidamente, va a ser ineficaz finalmente que se proceda. Esos son los casos de procedimiento sumario. Como por ejemplo, el juicio de cobro de honorarios, tratándose de los abogados que cobran sus honorarios a los clientes. Ya, y por último, si no es procedente el juicio sumario, los asuntos civiles contenciosos, sí o sí tenemos que ir al procedimiento ordinario civil de mayor cuantía, regulado en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil. En caso que no exista procedimiento especial, ni tampoco sea procedente el juicio sumario, deberá aplicarse el procedimiento ordinario de mayor cuantía del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. ¿Se entiende esto? ¿Qué significa el procedimiento ordinario de mayor cuantía? El procedimiento ordinario es, bueno, es el procedimiento que está regulado en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil y es aquel procedimiento por defecto, es aquel procedimiento residual. Si es que no existe procedimiento especial, si no existe juicio sumario procedente, debe aplicarse sí o sí este. Y este, que es el más importante de todos, sigue la siguiente estructura que voy a mencionarles ahora. Este procedimiento ordinario de mayor cuantía posee para algunos autores 4 etapas y para otros autores 3 etapas. Pero para sintetizarlo lo vamos a dejar en 4. Una primera etapa de discusión que comienza por la demanda o por una medida prejudicial, pero no quiero entrar en ese detalle. Esto ustedes lo van a ver con muchísimo detalle en Procesal 2. Una etapa de discusión en donde las partes básicamente ponen los hechos sobre la mesa. Ponen sus pretensiones, sus reacciones, sus defensas sobre la mesa. Esta etapa contempla los trámites, por ejemplo, de la demanda, la notificación válida de la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, la reconvención, la réplica de la reconvención, etc. Esos son, digamos, los trámites que contempla la etapa de discusión, en donde, como se dice ahí, como dice el mismo nombre, se discute, en primer lugar, cuáles son las pretensiones, las reacciones, la defensa, etc. Después de esa etapa de discusión, tenemos una etapa obligatoria que es la de conciliación, que es aquella etapa en donde el juez, conociendo ya los hechos que las partes han puesto sobre la mesa, sin comprobarlos aún, le propone a las partes la solución del conflicto, le propone a las partes las bases de solución del conflicto. Si las partes aceptan esa acta de conciliación, se termina el proceso. Y el acta de conciliación es la sentencia definitiva. En caso de que las partes no acepten el acta de conciliación, el proceso continúa y pasa a la etapa de prueba. Esta etapa es aquella en donde las partes entregan todos aquellos medios de prueba para acreditar la existencia de los hechos
que afirmaron en la etapa de discusión. Es en la etapa en donde las partes tienen que acreditar todos esos hechos que afirmaron en la etapa de discusión. Esto en términos muy generales. Y por último, una vez que terminamos la etapa de prueba, el juez se forma una convicción de la existencia de determinados hechos y emite a través de un raciocinio mental que se manifiesta en la forma de acto jurídico procesal, que se denomina sentencia definitiva. Y esta sentencia definitiva pone término al conflicto, soluciona el conflicto que se le presentó. Son términos bastante gruesos, bastante generales. El tema del procedimiento ordinario de mayor cuantía es el tema central del Derecho Procesal 2. Ahí ustedes van a ver cada una de estas etapas en forma detallada. Bien. Queda claro entonces qué procedimiento aplicar tratándose de asuntos civiles contenciosos. Si existe procedimiento especial, procedimiento especial. Si no, procedimiento sumario. Si no procede, procedimiento ordinario. Así de sencillo. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, continuamos. Veamos ahora el caso de los asuntos civiles no contenciosos. ¿Qué procedimiento vamos a aplicar tratándose de asuntos civiles no contenciosos? En primer lugar, debe determinarse si es que existe algún procedimiento especial para el asunto civil no contencioso. Si no existe procedimiento especial para el asunto civil no contencioso, debemos aplicar el procedimiento general para los asuntos civiles no contenciosos, contemplado en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Si no hay procedimiento especial, procedimiento general contemplado en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Así de simple. No hace falta que ahora manejen mayor detalle sobre esto, porque esto se verá en Derecho Procesal 3, con mayor detalle. Ahora respecto a los asuntos penales, ¿qué procedimiento aplicaremos? En primer lugar hay que determinar si existe algún procedimiento especial. Si es que no existe procedimiento penal especial, debemos aplicar el procedimiento penal de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida. Si no existe, insisto, procedimiento especial, debemos aplicar el procedimiento penal de acuerdo con la naturaleza de la acción deducida. Y para ello hay que distinguir entre faltas, simples delitos y crímenes. Las faltas, como ya habíamos dicho en clases anteriores, son aquellas que se castigan con penas que van desde 1 día hasta 60 días. Los simples delitos son aquellos que se castigan con penas que van desde 61 días a 5 años. Perdón, Marcelo. Y los crímenes, un momento, se castigan son aquellos que se castigan con penas de 5 años en adelante, ¿sí? ¿Qué venía después del procedimiento especial en caso penal? ¿Después qué venía? El procedimiento penal de acuerdo con la naturaleza de la acción deducida. Ya, gracias. Procedimiento penal de acuerdo con la naturaleza de la acción deducida. Y esto, insisto, requiere esta clasificación. Faltas de 1 día a 60 días de pena, simples delitos de 61 días a 5 años de pena, y crímenes de 5 años en adelante. Bien.
Veamos entonces qué procedimiento aplicar tratándose de las faltas en primer lugar. Los crímenes, ¿cuál era? De 5 años en adelante. Se castigan de 5 años en adelante. Con 5 años. Gracias. Ya. Tratándose de faltas, estos van a ser conocidos siempre por los juzgados de garantía, a través de uno de los siguientes procesos. En primer lugar, el procedimiento monitorio, que está regulado en el artículo 392 del nuevo Código de Procedimiento Penal. El procedimiento monitorio va a ser aplicado siempre y cuando la falta sea sancionada únicamente con alguna multa. Cuando la falta es castigada con una multa, va a proceder el procedimiento monitorio. Y a contrario sensu, cuando la falta no vaya a ser castigada con pena de multa, procederá el procedimiento simplificado regulado en el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, el procedimiento simplificado es aquel que aplica respecto a todas las faltas, exceptuando aquellas faltas que se castigan meramente con pena pecuniaria o pena de multa. Procedimiento monitorio, faltas que se castigan con multa. Procedimiento simplificado, faltas que no se castigan con multa. Bien, sigamos entonces. Ahora tratándose de crímenes y simples delitos. En los crímenes y simples delitos de acción penal pública, los procedimientos que pueden aplicarse son los siguientes. En primer lugar, el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado procede únicamente si se cumplen los requisitos del artículo 406 del nuevo Código de Procedimiento Penal, que son los siguientes. Letra A, que el crimen o simple delito no requiera la imposición de una pena superior a 5 años. Letra B, que el imputado acepte los hechos y manifieste su conformidad con la aplicación del procedimiento. ¿Se entiende el procedimiento abreviado? Sí, se entiende. Bien, pasemos al procedimiento simplificado. Es el segundo. Está regulado en el artículo 388 del nuevo Código de Procedimiento Penal. Se aplica respecto a los que el Ministerio Público requiera la imposición de una pena que no exceda el presidio o reclusión en su grado menor. Se aplica respecto a todos los crímenes o simples delitos en que el Ministerio Público requiera la imposición de una pena que no exceda el presidio o reclusión en su grado menor. En esos casos va a proceder el procedimiento simplificado. Va a ser aplicable el procedimiento simplificado. ¿Qué significa que no exceda su presidio o reclusión en su grado menor? Eso es una cualificación de las penas. Presidio o reclusión en su grado menor son penas que van desde una determinada fecha hasta los 5 años. Si no me equivoco, desde 3 años hasta los 5 años en su grado máximo. No recuerdo bien, pero esto ustedes lo van a ver con más detalle en penal. Pero ahora me interesa que conozcan el concepto simplemente. El procedimiento simplificado va a aplicar solamente en aquellos casos en donde el Ministerio Público no exija una sanción que no exceda presidio mayor en su grado menor. ¿Ya? El Presidio o reclusión en su grado menor.
Marcelo, ¿Sí? ¿el procedimiento abreviado es solo para simples delitos? No, crímenes o simples delitos. Pero los Ah, delitos no. van... Sí, tiene razón. Pero pueden haber crímenes que posean atenuantes. Y en ese caso va a tener una sanción de menos de 5 años. Ah, ya. Por lo Gracias. tanto, sí puede ser crimen de igual forma. Ya. Y por último, si no puede aplicarse el procedimiento abreviado, si no puede aplicarse el procedimiento simplificado, tiene que sí o sí aplicarse el juicio oral. El juicio oral constituye el procedimiento ordinario en el nuevo sistema procesal penal. Posee, como ya advierten, un carácter de supletorio y residual, de aplicación general. Está regulado en el libro segundo del nuevo Código de Procedimiento Penal. O sea, si yo no pude aplicar el procedimiento abreviado, si no pude aplicar el procedimiento simplificado, a propósito de un crimen o un simple delito, tengo que obligatoriamente pasar a un juicio oral. Todo esto, insisto, lo van a ver con más detenimiento, con mayor profundidad, en el curso de Derecho Procesal 4, que es el curso de Derecho Procesal Penal. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bien. Todo Ya, bien. vamos a hacer unos ejercicios rápidos, prendan sus micrófonos para que pongamos en práctica todo lo que acabamos de señalar. Dice, el abogado César López debe demandar a su cliente Marcos Santibáñez porque este último no le pagó los honorarios correspondientes. ¿Qué procedimiento debe aplicar? En primer lugar tenemos que ver si eso es un asunto civil contencioso, civil no contencioso o un asunto penal. Es Contencioso. sí, contencioso. Bien, en un asunto civil contencioso existe contienda entre las partes. Ya, si es civil contencioso tenemos que preguntarnos, ¿existe algún procedimiento especial? Sí, ¿Sí o no? o sea, no. No, Especial. No, se obliga sumario. no Procedimiento existe penal. procedimiento especial. Por lo tanto, ahora preguntémonos si es que es procedente el juicio sumario. Sí. Sí, especial. Porque de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida, es necesario una tramitación rápida para que la acción sea eficaz. Y en ese caso, por tanto, aplicará el procedimiento sumario. Y además lo dice expresamente el inciso segundo del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, para casos de juicios de cobro de honorario. Ya, bien. Veamos el segundo. María Iglesias, domiciliada en la comuna de Providencia, celebró un contrato con Cristian Barahona, domiciliado en la comuna de Santiago Centro. El contrato era un mandato, y Cristian lo vulneró sin escrúpulos, generando cuantiosas pérdidas para María, más de 500 UTE. María está dispuesta a demandar a Cristian. ¿Qué tribunal es el competente para conocer del asunto y qué procedimiento se debe aplicar? Nos quedan 10 minutos. Ya, en primer lugar, ¿qué tribunal es el competente? ¿Uno de letras? De letras. Ya, veamos, vamos por orden. ¿Tribunal arbitral, sí o no? No. No, ¿Tribunal especial, sí o no? No. tampoco. ¿Tribunal ordinario, entonces sí? Ahora, ¿cuál es la jerarquía? ¿Fuero mayor o fuero menor? Fuera menor. Menor. Fuero menor, entonces tribunal de letras. Bien. Ahora, elemento territorial, reglas de competencia relativa. Asunto civil contencioso, en este caso procederá la última de sus causales, que es el domicilio del demandado. ¿Quién es el demandado? Cristian. Cristian Barahona. Cristian Barahona, y Cristian vive en Santiago Santiago Centro. Centro. Entonces el tribunal competente es el Tribunal de Letras Civiles de Santiago Centro. Bien, y ahora, ¿qué procedimiento se debe aplicar? Primero ver si es que hay algún Especial, porque es ley de presente arrendamiento. especial. ¿O no? No, en este caso no existiría procedimiento especial. Es simplemente un incumplimiento contractual, un incumplimiento de contrato. Sería un acto civil contencioso y Es un asunto, ya, entonces dijimos que procedimiento especial no existe.
¿Procedimiento sumario existe o sería procedente? No, No. porque no No. requiere de una tramitación rápida o especialmente rápida. Entonces tiene que aplicarse el procedimiento ordinario. Bien. Eso entonces respecto al ejercicio 2. Veamos el 3. Lucía Martínez, domiciliada en la comuna de Peñalolén, ha cometido una falta jurídico-penal en la comuna de San Ramón. El fiscal del caso ha determinado tan solo iniciar un procedimiento que tendría como sanción una multa de dinero. ¿Qué procedimiento se aplica en este caso? ¿Es un asunto Procedimiento contencioso, monitorio. no contencioso o penal? Monitor, monitoreo. Es un procedimiento penal, antes que Ujú. todo. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Existe procedimiento penal especial? Sí, no. No. Pero es un Entonces tenemos que procedimiento hablar de un monitorio. procedimiento de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida. Y en el caso de las faltas, cuando éstas van a ser sancionadas únicamente con multas, procede Monitorio. el juicio monitorio o procedimiento monitorio. Bien. Sí. Veamos el 4. Jaime Parra, domiciliado en la comuna de El Bosque, junto a Isabel Carrasco, domiciliada en la comuna de La Pintana, han celebrado un contrato de compraventa en virtud del cual Jaime le vendía su vehículo de lujo a Isabel por una suma de 500 UTM. Isabel le pagó el precio a Jaime, pero este no le entregó el vehículo y es más, lo chocó y lo destruyó. Isabel le solicita a Jaime la devolución del dinero, pero este se resiste. ¿Cuál es el tribunal naturalmente competente y qué procedimiento se debe aplicar? Ya, veamos primero el tribunal competente. ¿Árbitro, tribunal especial o tribunal ordinario? Ordinario. Ya, tribunal Ordinario. ordinario. Jerarquía, ¿fuero mayor o fuero menor? Menor. Ya, tribunal de letras entonces. Y por último, elemento territorial. El de la comuna del demandado. ¿Dónde está el demandado? ¿En qué comuna vive? El bosque. El bosque. El Bosque. Entonces sería el Tribunal Civil de Letras de la comuna del Bosque. Ese sería el tribunal naturalmente competente. Y ahora, ¿qué procedimiento se debe aplicar? Es un procedimiento civil contencioso, dijimos, ¿cierto? ¿Existe Sí. procedimiento especial? ¿No? ¿No? No. Un incumplimiento contractual. ¿Procedimiento sumario? No. Entonces No. sería procedimiento general ordinario del libro segundo del CPC. Eso sería la respuesta. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo se sabe cuando un procedimiento tiene que ser más rápido? Por O sea, determinados, cuando es porque procedimiento. la naturaleza de la acción requiere de esa velocidad para que pueda ser eficaz. Si es que no es eficaz, o sea, si es que no se hace rápido, después no va a tener sentido implementar la acción. Por ejemplo, necesito demandar a alguien que se va a ir sí o sí del país. Ya tiene, no sé, me imagino, no sé, unos pasajes comprados, y si no lo demando ahora, y si tiene que haber un procedimiento de lato conocimiento, no se va a alcanzar a hacer efectiva la acción. Requiero hacerlo de forma eficaz, y eso obviamente tiene que ponderarlo el tribunal. También hay casos expresamente señalados en la ley, como es el caso de la jactancia, el caso del cobro de honorario, el caso de la remoción de guardadores, en juicios relacionados con el comodato precario, etc. Esto lo van a ver con mucho más detalle en Procesal 3, ¿ya? Pero ahora tengan como el concepto simplemente. Juicios que requieran de una tramitación eficaz, o son una tramitación rápida para que la acción sea eficaz, tienen que ser sí o sí conocidos por un juicio sumario. Ya. Este ya lo hicimos, ¿no? Veamos el último, creo. Aurelio Carroza, domiciliado en la comuna de Arica, ha cometido un simple delito en la comuna de Santiago Centro. Una vez atrapado, el fiscal determina que su simple delito no cualifica para una pena superior de 5 años. Y, además, Aurelio reconoció haber sido el autor del simple delito, como también el derecho que le sería aplicable. ¿Cuál es el tribunal competente y cuál es el procedimiento aplicable? Es tribunal ordinario. Ya, fíjense. No, Primero, árbitro, tribunal especial o tribunal ordinario. Ordinario. Ya, tribunal ordinario, bien. Segundo, ¿fuero mayor o fuero menor? menor. Ya, fuero menor. En tercer lugar,
Lugar. Estamos en asuntos penales. El lugar del Interesante. último delito. En este caso tenemos un único delito, bueno, será el tribunal competente aquel del lugar en donde haya habido la comisión de ese delito. Ujú. Este simple delito en su caso. Entonces sería el Santiago tribunal penal de la Santiago. comuna de Santiago Centro. Ese sería el naturalmente competente. Ujú. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál será el procedimiento que se aplica? Es un simple delito. Ya dijimos. Procedimiento abreviado. Un procedimiento Abreviado. abreviado, efectivamente, porque va a haber una sanción menor de 5 años y además hay un reconocimiento del delito por parte del autor. Ay, Pero ahí igual él tendría que estar de acuerdo con ese procedimiento, pues, ¿verdad? Sí, él debería estar de acuerdo con que se le aplique ese procedimiento. Si él no está de acuerdo con que se le aplique un procedimiento abreviado, se le va a aplicar un juicio oral. ya. El procedimiento abreviado es como un trato con el fiscal. No es un trato, es un procedimiento distinto, simplemente. No se llega a la etapa de juicio oral. Pero sí es mucho más conveniente para él y sí puede haber acuerdo con el fiscal para que todo sea mucho más pacífico o más expedito. Bueno, ese es el contenido de hoy día. Nos quedan 1 minuto 51 para que se acabe la grabación. Así que fue maratónica esta clase. Intenté pasar todo ese contenido en este breve espacio de tiempo y espero que les haya quedado claro. Sí, quedó Si claro. tienen Sí, alguna duda, muchas me la gracias. pueden hacer por Sí, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias. Marcelo, vamos a hacer otra tutoría ayudantiva, ¿no? Si ustedes quieren, Porque, podemos hacer una última ayudantía o podemos continuar. y Todo podrías depende de compartir ustedes. estos PowerPoint, los que has pasado. Sí, se los voy a subir todos por el grupo de WhatsApp. Vale, Gracias. gracias. Ya, que estén bien. Adiós. Eso. Chao, Marcelo. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Esté bien. Pausa la grabación.